pasado 14 años desde que elementos del ejército mexicano asesinaron a 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Fue el 19 de marzo del 2010, cuando los jóvenes salían de la universidad y los militares abrieron fuego contra Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. En aquel entonces, las autoridades sostuvieron la versión de que los estudiantes pertenecían a una organización criminal e incluso les colocaron armas y alteraron la escena de los hechos para justificar el ataque. Familiares y amigos de las víctimas negaron la versión y aseguraron que los jóvenes eran personas tranquilas, respetuosas y amigables, por lo que iniciaron una inalcanzable lucha en búsqueda de justicia por su muerte. Javier Francisco era originario de Todos los Santos, Baja California, y estudiaba un doctorado en Ciencias de Ingeniería, mientras que Jorge Antonio, de 23 años, era alumno de la maestría en Sistemas de Manufactura. Al comprobarse la inocencia de los jóvenes como parte de la reparación del daño, en 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a las familias de los estudiantes en un evento en el Tecnológico de Monterrey. Les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo por los elementos del ejército mexicano, por la violación a su derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad sobre los hechos ante los constantes obstáculos de las autoridades encargadas de impartir justicia. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Quiero decirlo de manera clara y tajante: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios. Finalmente, el 18 de octubre del 2023, 5 militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de Jorge y Javier. Aunque la sentencia marca un hito en el país, pues la pena máxima de cárcel en México es de 60 años, los padres de los jóvenes aseguraron que la lucha no ha terminado, ya que existen 5 delitos en el caso, que se encuentran en el nuevo sistema de justicia y que aún no se procesan, como robo de identidad, abuso de autoridad y exceso de fuerza. El Estado mexicano se disculpa con las familias de las víctimas y el pueblo de México por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Telediario.